Muy amable, gracias. Oye, chicos, vamos a, como es un material para un examen de admisión, entonces ustedes saben que en San Marcos tenemos tres tipos de textos que vamos a tener que enfrentar, ¿no? Un texto con imagen, como pueden ver aquí en el texto 3. Hemos ido trabajando, ¿no? También eso a lo largo del ciclo. Un texto dialéctico, ¿no? Y finalmente un texto en inglés, ¿ya? Vamos a trabajar estos tres textos en primer lugar y si el tiempo nos da, volvemos a los primeros, ¿no? A los dos primeros, que obviamente así ya no se evalúa, ¿no? Sin embargo, ¿qué tal, Yulisa? ¿Cómo estás? Gusto de escuchar, de leerte. Sin embargo, no significa de que nos sirvan para reforzar, para practicar, para mejorar nuestra comprensión lectora, ¿no? También son textos que si por ahí... eh, que por ahí encontramos, logramos tenerlos a la mano, al contrario, ¿no? Hay que practicarlos, ¿no? Hay que también resolverlos, ¿no? No solamente porque no viene así, dejarlos, al contrario, ¿no? También ayudan mucho porque tienen las preguntas, las cinco preguntas, ¿no? Que vamos a tener que afrontar. Jerarquía textual, relaciones semánticas contextuales, eh, compatibilidad, incompatibilidad, inferencia y lo que es extrapolación. Muy bien, entonces comenzamos. Comenzamos con el texto con imágenes. Vamos con el texto 3. Recordemos que la imagen, chicos, está para complementar la información que está de manera escrita, ¿no? Entonces tenemos que distinguir aquí qué de novedoso, qué de distinto me está aportando en la información. Así nacemos. Sí, depende, pues, ¿no? Si has nacido de manera natural o por cesárea, ¿no? Probablemente ahí puedes preguntar a tu mamá cómo fue tu nacimiento, ¿no? ¿Fue por cesárea o quizás tú ya lo sepas, ¿no? Fue por parto natural. ¿Ven las diferencias? Vamos a leer primero el texto para entenderlas mucho mejor el cuadro, ¿ya? Dice, a ver, atentos chicos, me siguen con la lectura, por favor. Recordemos que siempre es importante hacer dos tipos de lecturas, ¿no? Una lectura rápida, ¿no? Una lectura, como se dice, una lectura una lectura de reconocimiento, ¿no? Para identificar de qué trata el texto, saber más o menos, ¿no? De qué va, sobre qué tema trata, sobre cuáles, digamos, las palabras claves. Luego una segunda lectura analítica, ¿no? Donde implica leer por segunda vez un poco más lento y recién ahí empezamos a subrayar, ¿no? Eso lo pueden hacer en un examen de emisión. Porque también se recomienda hacer una tercera lectura, que es una lectura de síntesis, ¿no? Es decir, leer solamente lo subrayado. También podrías hacer eso en un examen de admisión, pero quizás toma un poco más de tiempo, así que yo te sugiero tratar de hacer ambas lecturas, ¿no? Al menos las dos primeras, ¿no? Una lectura rapidita, así, violenta, para que sepas de qué trata y después otra lectura o una segunda lectura un poco más lenta, pero ya ahí sí subrayando quizás, o también en la primera lectura puedes ir subrayando también, no hay problema, ¿no? Ya depende digamos, de tu rapidez, hay textos también que son manejables, así que no es necesario, digamos, leerlo más de dos veces, ¿no? Pero eso te recomiendo que lo puedas trabajar. Muy bien, entonces seguimos. Dice, según la OMS, ¿no? Acá tenemos la OMS, solo el 15%, mira, acá aparece un solo, ¿ah? Un solo, así que hay que tener hay que estar muy atentos. De nacimientos deberían darse por cesárea. Entonces, eh, el 15% quiere decir que del 100%, de ese 100%, el 15% de nacimientos deberían darse por cesárea. Entonces, ahí tenemos una afirmación muy categórica, ¿no? De un organismo importante. En Arequipa, ok, entonces ya me están situando, ya están, ¿no? Puntualizando un espacio geográfico. En Arequipa, la cifra llega al 48%, ¿no? Es decir, ¿no? Un conector que te va a reiterar, ¿no? Lo mismo, pero con otras palabras. Más del triple, claro, más del triple de qué? De lo que está recomendando, ¿no? Que sea 15%, o sea, para que vean, ¿no? En el Perú es una maravilla. Entonces,
La ONU recomienda que los partos por cesárea deberían ser solo el 15%, ya acá aparece solo, ¿no? El 15%, mientras que en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Esto llega al 48%, o sea, más del triple. En el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, ya acá tenemos un hospital, ¿no? De salud, efectivamente, de Arequipa, claro, se encuentra en Arequipa. El año 2014, ya, vamos con un año, no hablan de qué año, 2014, se practicaron 383.000, perdón, 887 partos naturales, y 3.394 cesáreas. Entonces, como puedes ver ya con las cifras, ¿no? Ya no en porcentaje, sino en cifras ya más claras, efectivamente, pues acá no hay una distribución de un 85 o, sí, ¿no? 85% y 15%. No hay esa distribución aquí. Acá hay una distribución de, diríamos, casi la mitad, ¿no? O sea, un 50, ya ponle 60-40, ¿no? Entre comillas, pero vemos que es más del 15%. Esto representa más del 15%, ¿no? El Hospital Regional Honorio Delgado, otro hospital, mira, Espinosa, cita en Arequipa, o bueno, situado en Arequipa, debe de decir, ¿ya? Tiene un reporte similar, o sea, también es decir, esa misma cantidad, ¿no? De partos naturales y cesáreas. En los últimos 5 años, el número de cesáreas alcanzó el 44%, ¿no? En los últimos 5 años, ¿no? 5 años. En 2014, ¿no? De los 6.423 partos reportados, 2.934 fueron cesáreas. Por eso me están hablando de qué, del hospital, pues, del Honorio Delgado, ¿no? Así como ya me hablaron del hospital Alberto Seguín Escobedo, ahora Honorio Delgado Espinosa, en el cual en 2014 también, haciendo la misma comparación, mismo año, esta es la cantidad, ¿no? De 6.423 del total, estos fueron los de cesáreas. Ese año aumentó un punto porcentual, ¿no? Un punto porcentual. Pero entre enero y junio de este año, ese parece que fuera el año siguiente, 2015, este año, ¿no? Se supone que están hablando del año anterior. La cifra incrementó al 49%, ¿no? Ahí está, ¿no? 48, ahora 49%. La coordinadora de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, Aidea Vargas López, explica que hay una curva ascendente, ¿no? Ascendente, así como la curva ascendente cuando el COVID estaba pues en todo su esplendor, ¿no? Desde el 2000, ¿no? Desde el 2000, o sea, desde el 2000 empieza esto a ascender, es decir, empieza a subir los partos por cesáreas, ¿no? Tras la descentralización de los partos, es decir, ¿no? Los conectores importantes, es decir, los 6 centros de salud de nivel 1.4 que trabajan las 24 horas empezaron a realizar partos naturales, mientras que los grandes hospitales las intervenciones quirúrgicas. Aquí está como está de más, ya, por si acaso, hay que eliminarlas. Pero bueno, entonces es lo que está diciendo, ¿no? A partir del año 2000 se descentralizó los partos, porque los 6 centros de salud de nivel 1.4 que trabajan las 24 horas empezaron a hacer partos naturales, mientras que los grandes hospitales, o sea, ¿no? Las intervenciones quirúrgicas, es decir, las cesáreas, ¿no? Entonces ahí como que ve una descentralización, ¿no? Una de las causas más comunes, la pregunta, ¿no? ¿Y por qué, no? ¿Por qué, profesor, hay muchos partos por cesárea? ¿A qué se debe esto? Vamos a ver, una dice, ¿no? De las causas más comunes para que una gestante sea sometida a una cesárea en Arequipa está relacionada con su ritmo de vida. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver con el ritmo de vida? Las mujeres de esta época, ¿no? Y ustedes también, las chicas de ahora que me están escuchando, van a ver que también se va de una manera repetir con ustedes, y los hombres también, ¿no? De esta época priorizan su éxito profesional, luego optan por la maternidad, ¿no? Claro, actualmente las mujeres ya no es como antes, ¿no? Los años 60, 50, donde
su forma de realizarse o su forma de autorrealizarse era siendo madre, ama de casa, ¿no? Familia, ya no, las mujeres ya esto, ahora desean, ¿no? Tener éxito profesional, tener una carrera, trabajar, viajar, ir a otros países, etcétera, ¿no? Y ya luego, si es que desean la maternidad, ¿no? Porque también hay mujeres que ya no desean ser madres, ¿no? Dice, el patrón reproductivo ha variado, ¿no? Las mujeres quieren tener menos hijos, ahí está, y a más edad. Es el detalle, pues, ¿no? Que las mujeres cada vez quieren tener menos hijos, o sea, uno, ¿no? A lo mucho dos, ya no vamos a ver esa época donde la abuelita tenía, pues, 10, ¿no? 15 hijos, probablemente ustedes por ahí conozcan, o sea, vengan de esa generación, ¿no? Y tenían, pues, 10 tíos, 8 tíos, ¿no? Ahora van a tener, o no van a tener tíos los niños, la generación que viene, o van a tener unos dos, o un tío nada más, ¿no? Contaditos nada más. ¿Por qué? Porque muchas mujeres efectivamente o no desean tener hijos, o si lo desean, claro, después de tener un éxito profesional, esto pues son a los 35 casi 40 entonces a esa edad a lo mucho se puede aspirar a tener un solo hijo y es un poco riesgoso, y eso hace también que ya no sea natural el parto, ¿no? Cuando es primeriza y añosa, o sea, mayor de 35 años, ahí está, la norma establece que el embarazo debe terminar en cesárea, de todas maneras. Entonces, ahí está, chicos, una de las causas por el cual las cesáreas han aumentado casi igual que o que están casi igual a los partos naturales, porque la mayoría de mujeres desean tener hijos, pero a una edad un poco tarde, ¿no? 35, ¿no? Que ellas saben que es donde la mujer ya debería, si es que quieren hijos, debería tenerlos ya, ¿no? O bueno, si puedes congelar tus óvulos, también, pero es un poco caro, ¿no? O muy caro, pero digamos esa edad, ¿no? Ya pasando los 75 ya tienes que ya ver otras posibilidades, ¿no? Quizás la adopción o ya no tenerlo, pero ya es poco más riesgoso, ¿no? Dice, explicó Néstor Linares Huaco, ex jefe del Departamento de Ginecología, ex director general del Hospital Honorio Delgado. Ahí está, ¿no? Entonces, esto es lo que explica último. Dos, por un lado, nos explicó Aide Vargas López, y acá ahora explicó Néstor Linares Huaco, que es ex jefe de Departamento Ginecología. Mi abuelo tuvo tres hijos solos y viven cinco. Ah, uf. Sí, pues también, ¿no? Algunos también sucede así también, ¿no? Yo también tengo igual pasó como ahorita, ¿no? De sus 7 han fallecido tres, creo. Tres, cuatro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues ese es ahora vemos ahí que es una situación que escapa, ¿no? Pero muy bien. Ok, chicos. Entonces, interesante el texto, ¿no? Vamos a ver ahora sí la información que nos brinda la imagen para tenerla mucho más clara, ¿no? A ver, aquí hay un cuadro comparativo del Hospital Honorio Delgado, ¿no? Justamente fue mencionado al inicio del texto, perdón, fue mencionado como el segundo hospital, ¿no? Acá se menciona, por ejemplo, ¿no? 2014, vamos a corroborar, de esta cantidad de partos, estos fueron cesáreas, 2.934. Efectivamente, ¿no? 2.934 fueron cesáreas. Y claro, por defecto, los naturales, ¿no? Restamos, sería 3.489. Ahora, pero acá tenemos también qué pasó 2013, 2012, 2011, 2010. Y como pueden ver, efectivamente, ¿no? Siempre, digamos, la mayor cantidad de partos son de manera natural, ¿no? Pero las cesáreas no es que sean pocas tampoco, son un buen número, ¿no? 2.000, o sea, esto representa menos del 15%, ¿no? Que recomienda la OMS, claro, pero ya podemos deducir, ¿no? Podemos, chicos, inferir que esta recomendación que hace la OMS, ¿en qué casos se aplicaría en todo? ¿En qué casos se aplicaría esta recomendación? Que solo el 15% debe ser debe darse por cesárea. A ver, a partir de lo que hemos leído, chicos, ¿qué podemos deducir? ¿En qué caso se puede cumplir este 15%? ¿No? Recordemos que las inferencias es eso, información que no se nos dice, pero que nosotros lo podemos extraer, ¿no? ¿Ya?
Entonces, bueno, como no me responden, voy a responder. Entonces, el 15%, ¿no? Se aplicaría a casos donde la mujer no sea tan añosa, ¿no? O sea, sea menos de 35 años, incluso mucho menos, ¿no? Y, a ver, parto natural. Como pueden ver, acá vemos el tema de costos. Puede estar entre 1.500 a 1.800, mientras que la cesárea está de 3.000 a 3.500, ¿no? Es mucho más cara. O sea, que también si quieres por un tema económico, te conviene natural. Duración, bueno, 4 a 2 horas porque tienen que esperar que dilate, ¿no? Todo es un proceso eh, extenso, ¿no? Mientras que la cesárea es 1 hora nada más, directo, ¿no? Luego, pero eso sí, te recuperas en un día, ¿no? Porque como es natural, no hubo mucho que, digamos, que abrir, ¿no? Que manipular. En cambio, aquí son 2 semanas, ¿no? 2 semanas donde la madre tiene que estar en absoluto reposo, pero también es difícil porque si está con su hijo, ¿cómo va a estar en reposo? Es un poco complicado, ¿no? Y además y a veces no logra cicatrizar bien y tiene que, pues acaso hacer una revisión, bueno, eso se puede complicar también, ¿no? Por eso que hay que saber exactamente si conviene o no cesárea, pero bueno, cuando es un tema ya de edad, ¿no? Parece que la cesárea es lo más inmediato. Muy bien, chicos, ahí está. A ver, pregunto, ¿cuáles serían las palabras claves de ese texto? Palabras claves. Siempre es importante encontrar las palabras claves. ¿Cuáles serían las palabras claves? A ver, ¿qué dicen Aumento de ustedes? cesáreas. Cesárea. Ya, cesárea, para empezar, es la primera palabra que se nos viene a la mente. Otra palabra clave, Exceso de cesáreas. excesos, aumento, ¿no? Aumento. Ya. Y otra palabra clave, Causas más comunes. ya, causas más comunes, puede ser, pero digamos, no te olvides de dónde ocurre esto. Arequipa, pues, ¿no? Otra palabra clave también es Arequipa, porque nos está hablando de un lugar muy específico, ¿no? Si no menciona Arequipa, bueno, ¿no? Pero es importante el lugar, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, aquí ya, entonces con esto la clave sale inmediata, ¿no? Medularmente el texto se sostiene que la cesárea, es decir, qué es lo que el autor defiende, qué es lo que el texto intenta, ¿no? Sostener con respecto a las cesáreas, ¿no? Medularmente, de manera principal. ¿Cuál es la tesis aquí con respecto a las cesáreas? Han aumentado. Aún aumentado, ¿no? Entonces, clave de besito. A ver, podría ser. La B, profe. ¿La B estaría bien? La B. La B. Pero, ¿qué te dije también importante, otra palabra clave? Arequipa, ¿no? Y acá dice todo el país. No sabemos si es en todo el Sería país. la, No podemos generalizar, ¿no? De un caso particular y asumir que esto también ocurre en todo el país. Mucho cuidado. Entonces, acá mira cómo te, mal- te, este, te juega, te hace caer en una trampa, ¿no? Entonces, así puede venir una misión, chicos, ¿no? Y así viene incluso. Te hace pensar que esa es la clave y por leer muy rápido o hacer una mala inferencia, caemos. Claro, la A, pues, ¿no? Triplican, ¿no? En Arequipa, el porcentaje aconsejado por la OMS. Digamos, esta es la alternativa que más se acerca está planteando con respecto a las cesáreas, ¿no? Que en Arequipa, menciona la palabra clave, cesáreas, aquí está, por ahí me dijeron aumentan, ¿no? Claro, pues triplicar es una manera de decir que están aumentando, ¿no? Según lo que aconseja quién, la OMS, ¿no? Entonces, ahí está. Lo demás no tiene nada que ver, ¿no? Salvar a topas y se evitan cuando la mujer sobrepasa, nada que... O sea, esta es una idea secundaria que se puede deducir, pero no es un tema central, no es una tesis, ¿no? Partiendo de la información representada en la infografía, ahora vamos a la infografía, se puede inferir válidamente sobre las cesáreas, ¿no? ¿Qué se puede inferir con respecto a lo que nos dice la infografía en relación a las cesáreas? Acá, ¿no? Me están pidiendo que sobre este punto, chicos, podamos inferir. Acuérdense que la inferencia en cuestión de imágenes es básicamente comparar, digamos, números, ¿no? Ver qué relación se encuentra, para ahí hacer una suma, restas. A ver, ¿qué dicen por acá? Dedito me están diciendo.
que en 2014 se produjeron 113 casos más que en el 2010. Ah, ya. Obviamente también se refiere a eso también, ¿no? El cuadro, toda la imagen, pues, ¿sí? También incluye esto. Sí, ¿no? En 2014 se produjeron 113 casos más. Claro, tú simplemente restas y va a salir 113, ¿no? Así es. Esa sería la clave. Lo demás está incorrecto, ¿no? En 2012 en Perú se realizaron un total de 2.677. Si tú lo sumas, vas a ver que eso es solamente las cesáreas, ¿no? No, no es este el total. Luego, ¿el nacimiento se produce igual que en el parto natural? No, pues no, no se produce igual, ¿no? Para nada. En la imagen vemos que el parto o sea, el niño sale de manera distinta, ¿no? Y que estas demoran 11 horas más que un parto natural. No, las cesáreas demoran 1 hora nada más, ¿no? Entonces, todas son incorrectas, excepto la, la D, ¿no? Entonces, es una pregunta de inferencia, como pueden ver, vinculada con la incompatibilidad e incompatibilidad. Están vinculadas también. Vamos con la 15, una pregunta de de relación semántica contextual. Descentralización de los partos. En el término descentralización, ¿a qué se refiere con que esto sea descentralizado? Claro, como que otros lugares también van a poder hacer lo mismo, ¿no? La B, profe. Y la B, pues claro, ¿no? Que no son atendidos en un solo establecimiento de salud. Eso significa, ¿no? Podemos inferir que a eso se refiere, ¿no? Del cuadro comparativo, Honorio Delgado, del Hospital Honorio Delgado, ¿no? Que es incompatible sostener. Acá nos piden es una pregunta de incompatibilidad con respecto al comparativo aquí, al comparativo ya, ¿no? Solamente, o sea, te están especificando qué parte de la imagen, ¿no? Esto nada más. Muy bien, entonces, ¿qué podemos aquí, que sería incompatible? La diferencia entre las cesáreas 2010 y los partos naturales en 2013 es 655, ¿no? Es 655. La diferencia entre las cesáreas 2010 y los partos naturales en 2013, 2010, ¿no? Las cesáreas y los partos naturales, aquí, ¿no? Si eh, hacemos ya tenemos que, ya, si vendría un examen, un texto así con números, acaba ir nomás con tu calculadora, ¿no? Obviamente tú ya pues tienes tu calculadora mental, ¿no? Que lo vas a hacer así rapidito ya, pero acá vamos a aprovechar que estamos con... eh, efectivamente, ¿no? Es correcto, ¿no? Eso es compatible. Se produjo en 2011 una mayor cantidad. Acá, chicos, por si acaso, tiene que ser 2014, ¿ya? 2014, por si acaso. 2014. Vamos a poner 2014. Se produjo en 2011 una mayor cantidad de nacimientos realizados naturalmente. Sí, ¿no? A ver, en 2011 se produce una mayor cantidad, así, 3.606, ¿no? Así es la mayor cantidad. Muy bien. Le dije que acá es 2014. En 2014, 500 nacimientos más realizados por cesáreas que de forma natural, ¿no? 2014. Eh, no, 2014 o 2012. Sí, 2014 me parece, a ver. 3.489 menos 2.900. Así es, 2014 tiene que ser, ¿ya? Para que efectivamente ya pueden deducir que la pregunta incorrecta sería dedo. Porque si sumamos, ¿no? Que pues, tengo que sumar todos los pactos que ha habido desde 2010 a 2014, claro, ¿no? Hay que sumarlo todo, no, no queda de otra, ¿no? Para corroborar si es esa misma cantidad. Y si ustedes lo suman, va a salir 3.000, va a salir casi lo mismo, pero con un 3.000, 31.000, perdón, 402 va a salir. Así que no es la cifra exacta, ¿no? Hay que sumarlo, nada más. Caballero, más, ahí tú tienes que aplicar tus conocimientos de matemática avanzada, matemática 4, para que puedas sumar lo más rápido posible y ver cuánto es la cantidad total, ¿no? No hay otra, no hay otra, ¿no? No sé si apenas conozcas un método más rápido, bueno, ahora, pero
el clásico sería sumar todo esto, ¿no? Y ver cuánto es la cantidad de partos totales, porque en el texto no lo dice, ¿no? Solamente menciona 2014 nada más, o sea, de un año nada más, pero no menciona de 2011, entonces ahí pues, hay que sumarlo, no hay otra. Muy bien, entonces la clave sería la D. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguien por ahí haya sumado todos los números, por si acaso? Todo bien, ¿ya? Muy bien. Y una pregunta, extrapolación. Sí sale. Ok, gracias, Isabel. Perfecto, para corroborar ahí. Pregunta, extrapolación, mira. Si no se hubiera dado la descentralización de los partos, pregunta, ¿qué tipo de extrapolación es? Es importante, ¿no? Reconocer qué tipo de extrapolación es. A ver, te pregunto, ¿qué tipo de extrapolación sería? ¿Qué tipo de extrapolación sería? A ver, los que han estado, lo que hemos visto, ¿no? Durante el ciclo, ¿qué tipo de extrapolación? Vamos, chicos, no me van a quedar mal. La muerte, profesor. ¿Cómo? No, ¿qué tipo de extrapolación es? Profesor, pero que yo tenga entendido, la extrapolación es lo profundizado, ¿verdad? No, ¿O no, me esa es la equivoco? inferencia. Esa es la inferencia cuando tenemos que profundizar ¿no? en lo superficial del texto. Esa es la inferencia. Profe, ¿es por contrastación? Eh, pero no es la palabra precisa. Les mandé las diapositivas de extrapolación, ¿sí o no? En la semana 14, semana 15, me parece, 13 me parece que vimos eso. Ya ves, no están chequeando las diapositivas o repasando la parte teórica. Es importante, chicos, saber la extrapolación, ¿no? Es una extrapolación cognitiva, ¿no? Cognitiva. Recordemos que hay dos tipos de extrapolaciones, cognitiva y la extrapolación referencial. ¿En qué consiste la extrapolación? En introducir una información que no se encuentra en el texto, ¿no? En eso consiste en formular una extrapolación, introducir una información que no se encuentra en el texto. Ahora, ¿cómo se introduce esta información? Eso va a hacer que distingamos entre la cognitiva y la referencial. En el caso de la cognitiva, la información se introduce alterando, distorsionando una parte de la información del texto, ¿no? Como pueden ver aquí. En el texto claramente nos dicen que esto que se ha descentralizado, ¿no? Nos dice claramente. Acá está, ¿no? Tras la descentralización de los partos, es decir, los 6 centros de Unicato que trabajan en Ecuador empezaron a realizar partos naturales, mientras que los grandes hospitales la cesárea. Entonces, acá se dice explícitamente eso. Entonces, una extrapolación cognitiva sería introducir una nueva premisa, pero alterando este caso o distorsionando una parte de la información del texto o una información del texto, para ser precisos. Y es justamente esta parte de aquí que se está alterando, ¿no? Porque en la pregunta se refiere a que si no se hubiera dado la descentralización de los partos, ahí está, ¿no? Sí, condicional, una condicional negativa, ¿no? Según Aide Vargas López, probablemente, esto te garantiza que la respuesta va a ser de manera hipotética, porque la pregunta de esta persona es una hipótesis, entonces la respuesta también tiene que ser en ese nivel hipotético, ¿no? Entonces, si es una pregunta de extrapolación referencial, bueno, es más sencilla, ¿no? Perdón, si es cognitiva, es más sencilla porque tenemos que solamente ver cuál es la lógica que subyace e invertirlo, ¿no? ¿Qué pasó? Al descentralizarse los partos, hubieron más cesáreas, ¿no? Hubieron más cesáreas. Esa es la consecuencia, ¿no? Hubo una ascendencia, ¿no? De la curva. Entonces, extrapola, ¿no? Si no se hubiera descentralizado los partos, ¿qué hubiera pasado? Probablemente esta curva no hubiera ascendido, ¿no? No hubieran aumentado las cesáreas, ¿no? ¿Qué alternativa me dices entonces? Ya lo hemos extrapolado así directamente, mentalmente ya. Solamente buscar la alternativa que justifica esa extrapolación que hemos extraído, ¿no? Clave. ¿Cuál sería la clave entonces de la 17? La D, pues, La B, ¿no? profesor. No se hubiera producido una... ¿Te das cuenta? Ahora sí extrapolas con seguridad. Ya no vas a extrapolar
como que con miedo, con inseguridad, porque podría ser también esto o lo otro. ¿Por qué? Porque ya la extrapolación está justamente justificada, ¿no? Así como las inferencias también se tienen que justificar cuando creemos que es una inferencia, también lo mismo pasa con la extrapolación, ¿correcto? Entonces, ¿cómo responder a una pregunta de extrapolación? Identificar qué tipo de extrapolación es. Yo le dije que la mayoría de los casos, por no decirlo todos, en el examen de admisión van a encontrar extrapolaciones cognitivas, van a encontrar ese tipo de extrapolación, ¿no? Las referenciales, que es también la introducción de una nueva información, en este caso se introduce, pero alterando todo el texto, todo el referente contextual o todas las condiciones referenciales del texto, ¿no? Puede, ya sea porque me cambian de época, o sea, temporal, espacial o disciplinar, ¿no? O sea, es todo el texto. Pero en la cognitiva es una parte es una información, ¿no? Una de las informaciones del texto. Entonces es mucho más, como pueden ver, fáciles de resolver, ¿ya? Así que chicos, por favor, no lo olviden. De esa manera se responden las preguntas de extrapolación, ¿no? Primero tienes que saber qué tipo de extrapolación es, y en función de eso, al identificar, ¿no? Si es cognitiva, ver qué parte del texto se ha tergiversado esa información para ver la lógica que se seguía de manera natural, y al tergiversar, también se tergiversa esa lógica que subyace la información. Y nada más, y así evitas responder cosas que quizás tú creas que puede hacer, ¿no? Pero que ya estaría fuera del texto, ¿no? Dice acá, ¿el porcentaje presentado en el informe sería falaz? No, pues tampoco implicaría que sería todo falso, ¿no? No necesariamente. ¿El costo de las cesáreas disminuiría ostensiblemente? ¿Van a disminuir? Claro, no puede decir profesor, pero claro, ¿no? Profesor, porque ya ahora como los partos naturales van a ser más y la cesárea van a ser menos, entonces el costo puede bajar. Ya, pero eso ya sería mucho más allá de la extrapolación. Puede ser que baje o puede ser que se mantenga también, ¿no? No creo que aumente, pero puede ser que se mantenga. Entonces está esa doble posibilidad que no tengo cómo contrastarlo, no tengo cómo justificarlo en el texto. Entonces lo dejo ahí nomás. ¿El tiempo de recuperación sería menor a una semana? No, pues una cosa es que haya menos cesáreas, y otra cosa es que cambie la recuperación. Son temas distintos, ¿no? Uno no tiene que ver con lo otro, ¿no? Entonces la clave sería la D. Muy chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Gracias, Alison. Entonces, igual me está aquí corroborando otra vez que la suma total es 31.402, ¿no? Como les había señalado antes. Muy bien, entonces todo bien, ¿sí? Entonces, por favor, eso recordemos, ¿no? Primero, hacer una lectura 2 como mínimo, ¿no? Identificar las palabras claves, importante las palabras claves, nunca se olviden de eso, chicos, para contestar lo que es jerarquía textual, ¿no? Y van a ver que las palabras claves les va a ayudar a identificar cuál es la mejor alternativa, ¿no? No digo que les asegura, ¿no? Que van a marcar bien, pero les ayuda, o en todo caso le da la seguridad de marcar lo más correcto posible. Y las preguntas de inferencia de incompatibilidad que están vinculadas, ¿no? Y la extrapolación, por favor. Vamos entonces con el texto dialéctico, ¿ya? Vamos con el texto dialéctico. En los textos dialécticos, como hemos ido trabajando, tenemos que siempre identificar dos elementos. Por un lado, la tesis, y por otro lado, los argumentos, o el argumento o los argumentos, ¿no? Va a depender, eh, digamos, cómo lo presente el texto, porque puede presentar un solo argumento y lo demás como que refuerza, complementa, o puede presentar una serie de argumentos, ¿no? Dos, quizás, o tres. Y la tesis. Entonces, esos son los dos elementos que tenemos que identificar en los textos dialécticos. La tesis no necesariamente tiene que estar explícita, puede estar entre comillas, puede estar entre línea, o puede estar así, em, sobreentendida. En cambio, los argumentos sí tienen que estar explícitos, ¿no? Tienen que estar presentes, claros en el texto. Muy bien, entonces empezamos. Texto A. Apruebo la pena de muerte porque creo que en el castigo, porque creo en el castigo por la justicia que éste implica per se y no porque tenga que variar comportamientos. Ya, apruebo la pena de muerte. Entonces ya con esto nos permite saber qué tema se va a debatir, ¿no? Acá dice apruebo, o sea que está a favor de la pena de muerte, ¿no? Y da un argumento porque creo en el castigo
por justicia, que este implica per se, y no porque tenga que variar comportamiento. Entonces, él considera que se debe aplicar la pena de muerte porque es una forma de hacer justicia, ¿no? No para que, para que los delincuentes se comporten o cambien de comportamiento, no es por eso, es por un tema de justicia nada más. Per se es una locución latina que significa por sí mismo, ¿no? Por sí mismo. O sea que la pena de muerte es un castigo de justicia por sí mismo, o sea, es una manera de hacer justicia en sí mismo, no para hacer que los delincuentes cambien de comportamiento, ¿no? Como lo dice aquí. Admito la pena de muerte en público, otro argumento, porque no temo que se me caricaturice como motículo buchista, neandertal conservador o fascistón latino, en típica falacia ad hominem, ¿no? Entonces que también lo hacen en público, ¿no? En público porque no temo, o sea, lo dice claramente, ¿no? Quiero que lo hagan en público, ¿no? Piensa que está en época medieval, en público. ¿Saben lo que es la falacia ad hominem? ¿Saben lo que es a qué se refiere con la falacia ad hominem? Por la humanidad. No, es una falacia. Es a la Falacia, persona. claro, falacia ad hominem es cuando una persona, en vez de criticar los argumentos de la Critica a la persona, persona. o sea, critica a la persona que lo dice, ¿no? Lo critica por su apariencia, lo critica por su forma de vestirse, por su forma de ser, etcétera, pero no critica los argumentos, lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, claro, le está diciendo, ¿no? Me van a criticar por cómo me ven, pero no por racista. No, el racismo es otra cosa, el racismo es la discriminación, ¿no? Hacia otra persona por su color de piel. Acá estamos frente a una falacia. Una falacia, chicos, recordemos que es cuando aparecen cuando uno está discutiendo con alguien, ¿no? Y por tanto tú prestas argumentos, la otra persona también argumenta, y por ahí puede caer en esa falacia ad hominem. Claro, no significa que no sea racista, puede ser racista también, ¿no? O sea, puede ser caer en esta falacia y además puede ser racista, ¿no? Pero es difícil que alguien sea racista porque, a menos que no se dé cuenta, pero si está argumentando, va a ser consciente de lo que está diciendo, ¿no? Entonces, a lo mucho puede caer en esta falacia, ¿no? En falacias, digamos, ¿no? Entonces, estoy a favor de ella porque es posible salvar 7 vidas inocentes por cada criminal ejecutado, ¿no? Ahí está. Está dando una serie de argumentos, ¿no? También está a favor de ella, de la pena de muerte, porque otro argumento, o un tercer argumento, es que con ello se puede salvar 7 vidas inocentes por cada criminal ejecutado. Isaac Ehrlich, Universidad de Buffalo, probó que ante la posibilidad de ese castigo, o sea, la pena de muerte, otros delincuentes evitan cometer asesinatos. Así, la pena de muerte es disuasiva, ¿no? Así, o sea, entonces, ¿no? En ese sentido, es disuasiva, intimida a los criminales. Lo sostienen el premio Nobel Gary Becker y el profesor Gordon Tullock, Universidad de Gordon Manson. La admito por eso, la ciencia me respalda, pero sobre todo por un contrato social básico, ¿ya? O sea, la admito por eso, o sea, porque se está basando en gente que ha estudiado sobre el tema ya ha confirmado o ha llegado a la conclusión que la pena de muerte disuade, ¿no? Pero sobre todo por un contrato social básico, otro argumento, o sea, no por un tema, no solamente por un tema científico, o porque hay científicos que lo respaldan, sino por un tema ya político, ¿no? ¿A qué se refiere con un contrato social básico? Uno pierde su derecho elemental a la vida propia cuando incumple su deber humano elemental de respetar la existencia ajena, ¿no? Claro, ese es el contrato básico que se rompe cuando una persona mata a otra persona o al asesina, ¿no? Ya no tiene, ya al no respetar su humanidad, entonces, ¿por qué respetar la humanidad del que ha matado, ¿no? Secuestrado, violado, etcétera? Acepto la pena de muerte eh, porque no creo que este tipo de personas sean remedibles. Otro argumento más, ¿no? Están una serie de argumentos, chicos, de acá, ¿no? Creo que van como varios, a ver, van acá, 1, 2, 3,
4, ¿no? 5, ¿no? Otro porque no considera, no cree que estas personas se van a redimir, ¿no? Van a mejorar. Voto por la pena de muerte porque creo en la democracia, otro argumento, ¿no? Democracia y en lo que la mayoría, y en lo que quiere la mayoría. Entonces, claro, cuando le conviene, pues no dice mayoría, ya. Eh, entonces, ahí está el otro argumento, ¿no? Por un tema de democracia. Creo en la pena de muerte porque amo la vida humana. Ahí está, ¿no? Otro argumento es que ama la vida humana. Mostramos nuestro respeto a la vida por la adopción de una norma que establece que aquel que viola ese derecho de otro pierde ese derecho para sí mismo, ¿no? Sitúa a John Stuart Mill, ¿no? Un filósofo. Y estoy a favor de la pena de muerte en un sentido laico, ¿no? Un sentido laico significa sin tener en cuenta la religión, o sea, porque la religión, digamos, al menos la cristiana, se opondría a la pena de muerte, ¿no? Porque considera que en la sacralidad, perdón, de la vida humana, ¿no? O sea, que la vida humana en sí es sagrada, entonces no se puede, nadie tiene derecho a quitarle la vida, eh, a menos que sea Dios, ¿no? Entonces, por eso que menciona laico, ¿no? Porque ya dejaríamos acá a Dios de lado, a la iglesia, y por tanto, el hombre podría, ¿no? Matar a otro hombre, claro, siempre y cuando se justifique y cumpla estos requisitos, ¿no? Muy bien, muy bien, chicos, muy bien. Esa es entonces la tesis del texto A y los argumentos, ¿no? ¿Cuál es la tesis? A favor de la pena de muerte, ¿no? Y lo dice constantemente, ¿no? Está a favor de la pena de muerte, a favor, Ramos. Eso lo tenemos claro, que está a favor de la pena de muerte. ¿Cuáles son los argumentos? Primero, por un tema que es una forma de hacer justicia en sí misma. Segundo, hacerlo en público porque de esa manera él no tiene miedo de que lo caricaturicen, ¿no? Que le digan conservador, fascista, ¿no? Luego está a favor de ella porque es la manera de salvar más vidas, ya que está comprobado que la pena de muerte es disuasiva, ¿no? Este argumento se vincula con esto. Luego, está a favor de la pena de muerte porque hay estudios que comprueban que efectivamente tiene esta función disuasiva y además por un tema político básico, ¿no? Es decir, si alguien mata a otra persona, ya pierde también el derecho de tratárselo como un humano. Luego acepta la pena de muerte porque no cree que estas personas vayan a redimirse, vayan a recuperarse, y además porque cree en la democracia, en lo que la mayoría dice, y porque ama la vida, ¿no? Y hace una cita de Stuart Mill, ¿no? De una norma que establece que aquel que viole ese derecho y de otro pierde ese derecho para sí mismo, ¿no? Claro, ojo, esto no se aplica a la pena de muerte necesariamente, no hay que decir que Stuart Mill estaba de acuerdo, pero se puede aplicar a la pena de muerte, ¿no? Y estoy a favor de la pena de muerte en un sentido laico, es decir, no tome en cuenta acá a la religión para, para, digamos, discutir sobre el tema, ¿no? Muy chicos, me suena un discurso de Trump, así es, muy parecido a Trump, ¿no? Pero es Mariátegui, o sea, el bisnieto de Mariátegui, ¿no? Aldito Mariátegui. Muy bien, vamos a ver el texto B. Como ya podemos intuir, chicos, el texto B va a tratar de demostrar lo contrario, es decir, se va a oponer a que la pena de muerte de verla como una forma una forma válida, ¿no? Una forma legal. A ver, la pena de muerte no es disuasiva, ahí está, ¿no? Está categórico, no es disuasiva. Algo que el texto así estaría, que sí sostuvo, ¿no? Que sí mencionó. Existe la idea de que con la pena de muerte, muchos criminales, o los crímenes, perdón, disminuyen, que el malhechor lo pensará dos veces antes de poner su vida en peligro, ¿no? Eso es lo que se cree. Sin embargo, ¿no? Hay un conector que va a mostrar una oposición, un contraste, ¿no? La evidencia nos demuestra lo contrario. Entonces, acá también está hablando de evidencia, o sea, desde el punto de vista científico también, ¿no? De un punto de vista científico social, ¿no? Ambos creo, ambos hablan de las ciencias sociales, ¿no? En Japón, por ejemplo, un estudio presentado este año, mira, pone como ejemplo a Japón, con información oficial de la policía japonesa, concluye
que la pena de muerte no evita que se produzcan delitos graves. Y acá cita la fuente, ¿no? Muramapsu Johnson Llano 2017. Casi reciente, ¿no? O sea, concluye esto, ¿no? Que aplicar la pena de muerte no hizo que los delitos disminuyeran. O que no se produzcan los delitos más graves, ¿no? Lo mismo ocurrió en Estados Unidos. El Death Penalty Information Center ha analizado datos sobre la pena de muerte desde 1987, mira, o sea, hasta el 2015, o sea, una buena cantidad de años, ¿no? Para que vean que no es solamente algo así de unos pocos nada más, ¿no? 2015 menos 1987, o sea, más de 28 años, ahí está, casi 30, ¿no? Dice, y ha concluido que no existe evidencia alguna para sostener ese lugar común. Ahí está, no existe evidencia igual, ¿no? No se puede, no se ha concluido que la criminalidad o los crímenes más violentos hayan disminuido, ¿no? Hay que guiarnos por la Constitución y la evidencia, no por las encuestas, ¿no? Ahí está, Constitución y la evidencia. Para enfrentar este grave problema, debemos modificar normas penales para tener sanciones más fuertes, sin duda, ¿no? O sea, claro, se puede modificar las normas para que haya penas más fuertes, pero no nos quedemos en la reacción que debe tener el Estado una vez ocurrido el delito. Es necesario plantear una disuasión más profunda sobre por qué ocurren estos abusos y qué hacer para que no sigan ocurriendo. Claro, ahí está el detalle, ¿no? Y así un poco nace digamos, al inicio de los 50, ¿no? La criminología. Esto que ya es una especie, es una ciencia, ¿no? El estudio de la mente criminal, ¿no? Que o sea, antes se consideraba como monstruos a los criminales, ¿no? Las asesinos en serie, como monstruos, pero luego se enfocó el tema de otra manera al ver, al descubrir, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su niñez? ¿Qué les pasó para que finalmente terminaran haciendo eso? Pero aún así, el tema también es algo estructural, ¿no? Es decir, habría que ver las condiciones sociales, económicas, ¿no? Que influyen para que una persona finalmente termine en el camino, ¿no? Del crimen. No hay varita mágica que solucione esta crisis. El problema es complejo y la solución también lo será, claro, ¿no? Mucho cuidado con pensar que los problemas complejos se pueden resolver así de manera, eso es lo más falaz que podemos creer, ¿no? Y que los políticos nos hacen creer. Pensemos en el país y no en lo que resulta políticamente rentable, claro, ¿no? O sea, es rentable, ¿no? Si quiero conseguir votos, es rentable decir, ¿no? Pena de muerte para los criminales, ¿no? Vamos a sacar al ejército, ¿no? Entonces, pero son medidas solamente efectistas, son medidas cortoplacistas, ¿no? O sea, medidas a corto plazo nada más que en el fondo no van a solucionar nada, ¿no? Lo único que van a hacer es agravar la situación, ¿no? Ok, chicos, entonces acá está el texto B, claro, ¿no? Muy claro, la pena de muerte no disuade. O sea, el texto B no ha atacado a los argumentos que ha dado el texto A, solamente ha atacado a uno de ellos, que ese es el más importante, el hecho de que no disuade, ¿no? Porque el texto B también, el texto A se basa en evidencia para mostrar que sí disuade, ¿no? Claro, menciona muy rápidamente, ¿no? En cambio, el texto B ya es un poco más, digamos, un poco más detallado. Menciona los casos concretos, Japón y Estados Unidos, donde han cada uno hecho sus estudios y se ha concluido que la pena de muerte no evita que se produzcan delitos graves, ¿no? Más bien hay que basarnos en esa evidencia y entonces, si queremos evitar estos crímenes, ver de otra manera, ¿no? No apelando a la pena de muerte, que es lo más inmediato, efectista, ¿no? Sino modificar normas, por un lado, pero también ver por qué ocurre, o sea, cómo surge un delincuente, ¿no? O sea, un delincuente no es que nace, ¿no? Bueno, no todos, claro, ¿no? Por ahí, excepto los psicópatas, ¿no? Que, digamos, algunos ya nacen así, pero son excepciones, pues, ¿no? La mayoría no nace con la intención de matar, ¿no? O volverse un criminal. Entonces, hay que ver esas condiciones
que generan que surjan más personas con de esta situación, con esta situación, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está, chicos. El argumento del texto B, la tesis del texto B, como pueden ver, no está directamente, ¿no? Nunca dice estoy en contra de la pena de muerte, pero se sobreentiende a partir de lo que hemos leído, se infiere, ahí está, no se nos dice, pero a partir de lo que se dice el texto, podemos deducir que él está en contra de la pena de muerte, ¿no? ¿El argumento cuál es? Efectivamente, el argumento es que la pena de muerte no disuade, ¿no? Profesor, ¿qué opina que un asesino su mate, supongo? ¿Te refieres a que mate? Ah, ya. ¿Se cumplirá lo que dicen de que ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de perdón? No, igual, pues, ¿no? Igual asesinato, ¿no? Acá no se, así sea un mismo un asesino, igual, ¿no? Es asesinato. Porque si no, imagínate, la policía podría justificar, ¿no? Que por ahí mate a un asesino, pero es un asesino, fue un secuestrador, violador. eh, Son límites que no se puede traspasar, ¿no? Acuérdate de Batman, ¿no? Batman en ese aspecto era muy kantiano. Bueno, sí, pues, ¿no? Él no mataba asesinos, ¿no? Por más que no quisiera matarlo. Al Joker, por ejemplo, ¿no? Nunca lo mataba, ¿no? Siempre lo dejaba, lo encarcelaba, ¿no? Pero nunca lo mataba. El Joker más bien quería demostrar que cualquier persona podría volverse criminal, ¿no? O sea, él creía que nosotros tenemos ahí esta capacidad de volvernos criminales, lo cual no le falta razón, ¿no? Pero claro, él provocaba las condiciones para que uno, ¿no? Digamos, esté al límite y opte por eso, ¿no? Por matar. En cambio, Batman, más bien, él creía que nuestra humanidad reside en eso, ¿no? En no pasar ese límite, ¿no? En no eh, traspasar eso, ¿no? Pero bueno, ahí usted hasta favor o en contra. No, estoy en contra de la pena de muerte, ¿no? No soluciona nada, pues. La pena de muerte no soluciona nada. Definitivamente no. Psicopaz es un anime que hace pensar. Sí, Psicopaz es un buen anime. Yo lo vi hace tiempo. Un buen anime, ¿no? Psicopaz, me están acá, no sé si han escuchado ustedes, que es un anime en donde las personas tienen una especie de pistolas, eh, una especie de pistola, perdón, es Psycho Pass, una serie de pistolas, ¿no? Donde reconocen quiénes son criminales. Y si son criminales, las pistolas actúan por sí solas y matan, y los matan, ¿no? Pero lo que las pistolas no logran identificar es que hay personas que por ciertas condiciones nos podemos volver criminales, ¿no? Por ejemplo, si tu vida está en peligro y es la vida de él o tu vida, entonces uno tiene que elegir, ¿no? Mi vida, entonces lo mato, ¿no? Imagínate, me están intentando robar, secuestrar, pero, pero eso no te convierte en criminal, entonces las pistolas no logran ver esa situación, ese tipo de condiciones, ¿no? Entonces, una buena serie, gracias, Hop, lo recomiendo para aquellos que le gusten ver animes, ¿no? Muy chicos, vamos con las preguntas. A ver, ustedes mismos ya hemos podido, ¿no? Identificar muy bien los argumentos y la tesis de cada texto. Ambos textos presentan una posición antagónica en torno a qué. A ver, palabras claves, ¿no? Ya las palabras claves creo que están muy claras. Es la pena de muerte, definitivamente. Entonces, ¿qué clave me dice eso? Muy bien, perfecto, casi. Ahora sí. Vamos con la pregunta de relación semántica contextual. Varita mágica connota, claro, en sentido figurado, ¿no? Vemos que connota se refiere a sentido figurado, sentido no literal, ¿no? Cuando menciono aquí, no hay varita mágica que solucione esta crisis, no hay varita mágica. ¿A qué se refiere con varita mágica? Claro, acá no hay que tomarlo literalmente, ¿no? O sea, no es que exista una varita mágica, sino que claro, estando a entender que no hay una medida facilista, claro, no podemos apelar a lo fácil, ¿no? Así chicos, si queremos ingresar a San Marcos, si queremos y pensamos que para eso va a ser fácil o lo vamos a tener fácilmente, no, vamos a tener que sufrir y reforzarlo.
pero va a valer la pena, ¿no? Eh, 20 de las postrimerías del texto B, ¿no? Postrimerías, o sea, desde el inicio, se corrige que para Belaunde, algunos de los autores perdón, al final, postrimerías se refiere al final del texto B, ¿no? Se colige que para Belaunde algunos de los autores políticos que apoyan la pena de muerte, ¿no? O sea, algunos políticos que dicen que están a favor de la pena de muerte, claro, ¿no? Al final menciona que lo que es rentablemente, lo que es políticamente rentable, claro, se puede deducir por esa frase que si algunos políticos apoyan eso es porque es una manera de, claro, buscar beneficios para su carrera política, ¿no? Para ser congresista, alcalde, presidente, etcétera, ¿no? Es compatible con el texto A, compatible que Mariátegui está a favor de la pena de muerte porque además de su capacidad disuasiva, ya acá, este es un, digamos, el principal argumento de Mariátegui, porque considera que sí es disuasiva, pero además de ser disuasiva, ¿por qué Mariátegui sería compatible decir que estaría a favor de la pena de muerte? ¿Acicatea las ganas de delinquir? No, ¿no? ¿Arredra a quienes están cuerdos? No, pues Dios es ajeno a esta propuesta, ya, pero eso no es, digamos, digamos, el argumento, el otro argumento fuerte, ¿no? Claro, permite salvar vidas inocentes porque por cada delincuente que matamos, salvamos más personas, ¿no? Y extrapolación, a ver, te pregunto, si se demostrara taxativamente que la pena de muerte no es disuasiva, ¿no? ¿Qué tipo de extrapolación sería aquí? ¿Referencial o cognitiva? Cognitiva. Cognitiva, ¿no? Porque, pero cognitiva con un texto, ¿no? ¿Qué texto? ¿A o B? ¿Con respecto a qué texto sería? Con el A. Nada. Con el A, porque el texto A sí suave, pues, ¿no? Ya, te pregunto, entonces, si se demuestra, ¿qué significa taxativamente? O sea, de manera, Ordenada o no, jerárquicamente. más que ordenada significa irrefutablemente, de manera irrefutable, de manera incuestionable, así con pruebas, ¿no? O sea, ya no da lugar a ninguna duda, ¿no? A ninguna dudas. Si se demostrara taxativamente que la pena de muerte no es disuasiva, entonces, ¿qué se podría extrapolar, chicos? ¿Qué se podría extrapolar si la pena de muerte, si se demostrara que la pena de muerte no es de manera taxativa, o sea, de manera irrefutable, incuestionable? Clave, clave, clave. Indiscutiblemente así es, ¿no? ¿Japón dejaría de aplicar dicha medida como castigo a todos los reos apresados? Ya, pero, a ver, en Japón, justamente, ¿por qué lo mencionan? A ver, dice, un estudio presentado, ya, pero no podemos deducir que en Japón, digamos, o sea, en Japón se menciona porque se hizo un estudio, ¿no? Sobre ese tema, pero no podemos deducir que Japón se aplica la pena de muerte, no lo sabemos, ¿no? Japón dejaría de aplicar dicha medida como castigo a todos los reos. Ahora, y si lo aplica, no creo que sea a todos, ¿no? Entonces no podemos tampoco decir que dejaría de aplicarlo en ese aspecto, lo contrario. No sabemos si sería a todos. O sea, podemos incluso deducir que lo aplican, ¿no? Para que lo pueda estudiar. O sea, se deduce que, bueno, digamos, ¿no? Para que pueda estudiar, tiene que aplicar la pena de muerte, ¿no? Ya, pero no podemos decir que a todos los reos, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Y en ese sentido no podemos decir lo contrario, que va a dejar de aplicar a todos tampoco, ¿no? Los argumentos de Belaunde serían refutados y desacreditados cabalmente, al contrario, ¿no? Estaría más bien corroborados, ¿no? Dedito, ¿se censuraría a cada congresista que exprese su opinión a favor de esta medida? No necesariamente, chicos, no, porque, digamos, finalmente tienen la libertad de decir lo que crean, ¿no? Más que censurar, se les puede más bien ignorar, se les puede ser indiferente, criticar, ¿no? Eh, pero censurar en el sentido de que ya no puedan ejercer su cargo, no necesariamente, ¿no? No necesariamente. La C. Mariátegui continúa su apoyo a la acción a la pena. Sí, ¿por qué? Porque Mariátegui está presentando una serie de argumentos, ¿no? O sea, no solo la disuasiva es una de ellas, pero hay otro más. Él cree porque es un tema de justicia, cree que es una manera, es un tema de democracia, es una manera de salvar vidas, ¿no? Ahí está.
porque cree que los delincuentes no se van a redimir, porque ama la vida misma, entonces tiene más argumentos para defender la pena de muerte, no solamente porque no sea disociado. Entonces tenemos que identificar de dónde parte la extrapolación, ¿ya? Muy chicos, ¿hasta aquí una pregunta? ¿Estamos bien? Profe, ¿a qué se Sí, refiere con pena capital? es muerte. Es muerte, es la pena de muerte, es la pena de muerte, ¿no? Porque pena capital, porque es la pena más, capital significa en sentido grave, ¿no? Capital, acuérdate que es el mayor, ¿no? Así como la capital de Perú, la ciudad más importante, ¿no? La pena más importante, la más fuerte es en este caso, matar a alguien, ¿no? O sea que lograr que pierda la vida. Gracias, Muy profe. bien, de nada, yo gracias por preguntar, chicos. Pregunten con toda confianza, ¿no? Sin ningún problema. Vamos con entonces el texto en inglés. Vamos con el inglés. A ver, el texto en inglés habla sobre un tema que ya ustedes conocen por biología o por geografía. Eso es un poco más, digamos, manejable, entre comillas, ¿no? Pero el vocabulario sí, eso tenemos que tratar de dominarlo, ¿ya? A ver, dice, natural, ¿no? Natural resource, o sea, recursos naturales, ¿no? Recursos naturales. Acá está, ¿no? El verbo, chicos. El verbo to be en plural porque, como pueden ver, el sustantivo está en plural, ¿no? Recursos naturales, ¿no? Siempre en el inglés empezamos con el adjetivo y luego sustantivo, ¿no? Siempre es en ese aspecto muy esquemático, ¿no? A diferencia del español que podemos decir naturales recursos o recursos naturales, ¿no? No hay problema, no nos complicamos la vida. Dice, son todos, digamos, so color tiene muchas connotaciones, ¿no? Puede tener un sentido, así como tú dices, ¿no? Mi amigo, mi supuesto amigo, ¿no? Mi tan amigo, ¿no? Me traicionó, ¿no? Puede tener sentido, o también puede en sentido de que muy nombrado, ¿no? O denominado también, ¿no? Tan llamado, tan conocido, ¿no? Entonces tiene, digamos, de acuerdo al contexto, ¿no? Acá tiene un contexto en el sentido de tan conocido, ¿no? Tan llamado. Entonces, a ver, los regalos naturales son todos, all, ¿no? All, todos tan llamados gift, regalos de la naturaleza, ¿no? Acá tenemos una preposición of, cuando recordemos que el poseedor se refiere a un objeto, ¿no? Puede ser concreto o abstracto, pero un objeto, regalos, ¿no? Un objeto abstracto de la naturaleza. Incluyendo, ¿no? Incluyendo a bodies of the water, ¿no? Bodies of the water, o sea, cuerpos de agua, ya, pero cuerpos sería muy literal, acá sería masas de agua, ¿no? La masa de agua, árboles y las reservas de petróleo, ¿no? Reservas de petróleo, reserves, oil reserves, minerals, and even, incluso sería, ¿no? Por en español, incluso, animals, los animales, ¿no? Los animales. Entonces, acá están los famosos recursos naturales, ¿no? Son los tan conocidos regalos de la naturaleza. Incluye la masa del agua, a los árboles. Voy a poner mi cargador. Incluye las reservas de petróleo y los minerales, e incluso los animales. Los recursos naturales, ya que vieron chicos una voz pasiva, ¿no? Como pueden ver, voz pasiva, porque está el verbo to be como verbo auxiliar, y acá está el verbo principal en su forma de participio. Como es un verbo regular, termina en ed, ¿no? Can be divided, ¿no? Can be divided into, o sea, pueden ser divididos en, ¿ya? Preposición, renewable resource and exhaustible resource, ¿no? Es decir, en recursos renovables y recursos, claro, nosotros conocemos como no renovables, pero acá sería recursos agotables, ¿no? Exhaustos, claro, exhaustos sería para una persona que está cansada, ¿no? Acá sería mejor entenderlo como agotados, recursos agotados. And renewable resource
otra vez, ¿no? Como pueden ver, voz pasiva. Puede ser, drum significa, recuperables. De los renovables pueden ser, a ver, intercambiables me parece. A esa me fue la palabra ahí. Ya. O claro, recuperables de manera indefiniblemente si se usa, ¿no? Un conector acá, si se usara, ¿no? Acá es una condicional. DRAM, ¿no? Pueden ser recursos extraídos, claro, ¿no? Recursos extraídos, recursos, sí, pueden ser retirados, claro, ¿no? Los recursos renovables pueden ser retirados indefiniblemente si se usara conservativamente, o bueno, de manera, la idea es de manera prudente, ¿no? Esa es la idea, de manera prudente, ¿no? De manera adecuada, ¿no? Para ponerlo en esos términos. Moderadamente, ¿no? Esa es la idea, de forma moderada, sería, ¿no? De forma moderada, ¿ya? Conservability, ¿no? Conservability. Si se usara moderadamente. Chicos, aquí no estoy traduciendo como si fuera en pasado, no estoy diciendo si se usó, ¿no? Sino estoy traduciendo como si fuera un subjuntivo, si se usara de forma moderadamente, ¿no? O conservador, de forma moderadamente. ¿Por qué? Porque es una second conditional, ¿no? ¿Qué más? Así, ¿no? Así, conector, timba significa la madera. La madera es un recurso renovable si, otra vez, ¿no? Second conditional, si fell significa talar, ¿ya? No se van a equivocar con fall, que significa caer, y en pasado, fell, fall, ¿no? Que significa caer, y en pasado es fell, ¿no? Perdón, fell y fallen. En pasado participio, ¿no? Entonces, este fell no este fell es un verbo como tal, que es talar, y es un verbo regular, ¿no? Fellet. Si fuera talado, si se talara, 3 árboles son reemplazados, ¿no? Son reemplazados, los árboles, pues, ¿no? Son reemplazados, replace, o sea, son recolocados, ¿no? Recolocados para proveer un suministro equilibrado, ¿no? Steady supply, ¿no? Steady supply, ¿no? Un suministro equilibrado, ¿ya? Les repito, un recurso renovable puede ser retirado indefinidamente, ¿no? Indefinidamente, ¿no? De manera indefinida, si se usara moderadamente. Si se usara moderadamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien quiere conversar? ¿Alguien desea hablar? No, ¿no? Ya. Así, la madera es un recurso renovable si talara árboles. Si talan árboles, estos son recolocados para proveer un equilibrio, un suministro equilibrado, ¿no? Steady supply, ¿ya? Claro, ¿no? Cuando se tala árboles, tenemos que reemplazarlos para que no genere un desequilibrio, ¿no? Esos son los recursos renovables. Dice, el aire y el river, ¿no? Y los ríos, el aire y los ríos son
renewable, o sea, recursos Renovables. renovables, sí, renewable, recursos renovables, si ellos fueran permitidos, ¿no? Limpiarse a sí mismos de contaminantes. ¿Ya? O sea, el aire y el agua pueden ser renovables siempre y cuando ellos mismos pueden descontaminarse, ¿no? Pueden así limpiarse a sí mismos de contaminantes. Claro, sabemos que ellos no lo pueden hacer por sí solos, ¿no? Necesitamos cuidarlos nosotros los humanos, ¿no? More generally, o sea, más generalmente, recursos biológicos como los peces, ¿no? Este like es como un como, no es como verbo de gustar, ¿no? Como los peces, los game acá puede tener como, bueno, significa juego, pero obviamente no se refiere a juego, sino se refiere a la caza, ¿no? Y los livestock significa los lugares, Ganadería. sí, las praderas, ¿no? La ganadería, perdón. Los bosques, los ríos, estos lugares de, Los mares. sí, claro, como serían los mares, pero son los suelos de mares, ¿no? Subterráneos. Las aguas subterráneas, ground, ¿no? Sí, aguas subterráneas. Y las pastizales, ¿no? Lands es tierra, grass, ¿no? Pasto. Los pastizales, perdón, y, ¿no? ¿Qué sería mejor? Y ahí tenemos al suelo o las tierras son renovables, renewable, si, otra vez, si o manejaran, ¿no? Si se gestionaran apropiadamente, ¿no? Acá está el adverbio, apropiadamente. Entonces los recursos renovables son renovables con ciertas condiciones, ¿no? No es que sean renovables en sí mismas, ¿no? Como podemos ver. Entonces, ahí están los recursos renovables. Ahora vamos a hablar de los recursos agotables, ¿no? An exhaustible resource, ¿no? Recursos agotables, such as como, también significa, tiene significado de como, ¿no? O por ejemplo, también puede ser, por ejemplo, el aceite, bueno, en todo caso, el petróleo, ¿no? Petróleo, eh, coal significa el carbón, ¿no? O el oro, el oro de cobre, ¿no? El oro del cobre, ¿ya? Oro de cobre, el cobre, por ejemplo, ¿no? Eh, el mineral de cobre, perdón, mineral de cobre, does not renew, ¿no? No se renuevan ellos mismos, ¿no? O sea, ellos mismos no se renuevan, no, no, no se producen en sí mismos. Y por tanto, es available, o sea, es disponible en una cantidad limitada, ¿no? In an limited amount, ¿no? Una cantidad limitada. Por tanto, está pues disponible, ¿no? En una cantidad limitada o accesible en todo caso, ¿no? Accesible, ¿no? Disponible, ¿sí? Disponible, accesible. Available, ahí está, available, un difícil. Una vez quemados cada barril de petróleo y cada tonelada de carbón, ¿no? Tonelada de carbón son gone forever, o sea, digamos, se eliminan por siempre, ¿no? Cada vez que un barril, una vez quemado, cada barril de aceite y cada tonelada de carbón se van por siempre, ¿no? Las reservas de aceite del mundo, ¿no? Acá tenemos sajón, como se dice, un posesivo sajón, ¿ya? ¿Y por qué se aplica acá, chicos, a esta palabra? Si pues, esta palabra no es abstracta, no se refiere a un objeto abstracto,
Ya, sí, pero lo que pasa es que hay una excepción. Cuando la palabra se refiere cuando se refiere a palabras que agrupan personas como países, o una compañía, o un equipo, o incluso mundo, porque el mundo agrupa personas, sí se aplica este tipo de conector home, ¿no? Acá lo pueden ver, chicos. Vamos a verlo rápidamente. Tenemos tiempo para verlo. Acá está, ¿no? Es el famoso genitivo sajón. Eh, ya, acá está, ¿no? Genitivo sajón, genitivo, ¿no? Mejor sería para posesiones y parentesco de personas animales. Acá dice, ¿no? Incluimos a grupos de personas, empresas, países, equipos, ¿no? Ahí está. Dice, esto no es bueno para la economía de España, ¿no? Claro, España es una palabra concreta, es una palabra abstracta, ¿no? Eh, pero ¿por qué se le pone el genitivo sajón? Porque alude incluye el grupo de personas, ¿ya? Así eso de los coju es es una incógnita, ¿ya? Acá, bueno, hay más ejemplos, ¿no? Peter Bites, ¿no? Porque la bicicleta de Peter, el carro de Pete, ¿no? Cuando acaba en ese solamente se pone ya el apóstrofo, ¿no? Cuando es plurales y regulares no terminados en S, no S, si en la regla igual, ¿no? Apóstrofo y la S, y cuando hay más de un sujeto, ¿no? Y bueno, también hay casos donde no están ni la off, ni la apóstrofe, ni el genitivo sajón, ¿no? También, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta. Es decir, ya. Ok, muy chicos, entonces eso sería el texto. ¿Vamos con las preguntas, les parece? ¿O una lectura adicional? ¿Qué dicen ustedes? ¿Una lectura adicional o vamos con las preguntas? Ya, una rapidita. Suena rápido, suena raro eso, ¿no? Ya, listo, uno violento. Dice, los recursos naturales son todos tan llamados regalos de la naturaleza, incluyendo las masas de agua, los árboles, las reservas de petróleo, los minerales e incluso los animales. Los recursos naturales pueden ser divididos en recursos renovables y recursos agotables, ¿no? O no renovables. Un recurso renovable puede ser extraído indefinidamente si se usara apropiadamente o moderadamente, ¿no? Así la madera es un recurso renovable si se talara árboles son recolocados para proveer un suministro equilibrado, ¿no? El aire y los ríos son recursos renovables eh, si si ellos pudieran, ¿no? Permitieran limpiarse a sí mismos de contaminantes, claro. Pues que si no lo son, el agua se puede, ¿no? Se contamina, ya no sé. De manera generalmente más recursos biológicos como el pez, la caza, la ganadería, los bosques, los ríos, las aguas subterráneas y los pastizales y las y los suelos son renovables si se gestionaran adecuadamente. Un recurso agotable como el petróleo, el carbón y las minerías y el mineral de cobre no son renovables en sí mismo y por tanto es disponible, es accesible en una cantidad limitada, ¿no? Una vez quemado, cada barril de petróleo o cada tonelada de carbón digamos, se van por siempre, ¿no? Eh, Forever, así como tiene, forever, ¿no? Gone forever. Es decir, desaparecidos, ¿no? O sea, están desaparecidos, se eliminan. Las reservas de petróleo del mundo y las minas de carbón son agotables, ¿ya? Acá, chicos, quería ver el tema rápidamente nada más, el tema de la condicional, para que vean cómo se está. Acá está. Ya, acá. Eh, Acá está, ¿no? Como pueden ver, están haciendo esta second conditional, ¿no? Hablando de una situación poco probable, ¿no? Poco probable.
past simple y would, were. Bueno, en este caso no hay would, pero tenemos, ¿dónde está? Acá, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? Un recurso renovable puede ser extraído de manera, ¿no? Indefinitivamente si se usara apropiadamente, ¿no? Si se usara apropiadamente. Claro, no puede ser tercera conditional, tampoco es primera conditional, sino second conditional. En este caso, en vez de would, pueden ser, como pueden ver, acá está, pueden ser también otros partículas, ¿no? Puede ser could, might, ¿no? Could, might, en este caso es un verbo to be, ¿no? Be, ¿no? Come, ¿no? Dice come. Acá dice can, ¿no? Acá está. Ahí dice can, ¿ya ves? ¿Se dan cuenta? O sea, en vez de ser would, puede ser could, might, puede ser can, en este caso. Puede ser retirado si se usara de manera apropiada. Entonces es una second condition, ¿se dan cuenta? ¿Sí? No sé si se dieron cuenta, solamente que en este caso no se usa el would, que sería lo más clásico, sino se usa un verbo modular, ¿no? En este caso el can, ¿ya? Aunque debería ser un could, ¿no? Pero es can be. Igual acá, ¿no? Son renewable si fueran adecuados propiamente. Bueno, entonces es una especie de combinación, ¿no? Muy bien, vamos con la pregunta, chicos. ¿Cuál es la idea principal del texto aquí? What is the idea made, ¿no? What is the main idea? Bueno, la palabra clave son los recursos naturales, ¿no? Que son renovables y no renovables. ¿Qué clave me dice eso? La D, pues, ¿no? Así es. ¿Qué dice la A? ¿Los recursos naturales son caracterizados por ser limitados y biológicos? No. Los regalos de la naturaleza están divididos en biológicos, en recursos biológicos o minerales. No. Los regalos naturales son regalos de naturaleza que deben ser conservados, ya sí, pero digamos, el texto no está hablando básicamente, o sea, no es su actitud es informativa, ¿no? No nos está diciendo algo como para decir, no sé, para trabajar algo más, ¿no? O sea, como nos están exigiendo algo, ¿no? No está en ese sentido, digamos, la manera como está desarrollado el tema. Replace, o sea, recolocar. ¿Cómo se puede entender recolocar, chicos, en el texto? Cuando dice que los árboles son recolocados, ¿no? Para proveer un suministro equilibrado, son recolocados. Replantar. Claro, los árboles se replantan, ¿no? Replante, ¿no? ¿Ya? Acá en el contexto, ¿se dan cuenta? Sobre los recursos exhaustos o, bueno, agotables, mejor dicho, se infiere que ellos son. ¿Qué se puede inferir con respecto a los recursos que son agotables? ¿No tienen valor monetario? Sí tienen valor monetario, ¿no? ¿Pueden desaparecer rápidamente? No pueden, o sea, pueden desaparecer, pero no rápidamente, quickly. ¿Pueden ser usados una vez? Claro, ¿no? ¿Pueden ser destrozados solos? No, porque para que sean destrozados, uno tiene que, o sea, por sí solos no pueden hacerlo, ¿no? Necesitan de alguien, ¿no? De algo externo, ¿no? Sobre las masas del agua es consistente, is consistent, ¿no? It is inconsistent, ¿no? Is inconsistent to affirm that, ¿no? Es consistente afirmar que con respecto a la masa de agua, chicos. Pueden desaparecer, they can disappear if they are managed inappropriately, ¿no? Inappropriately, ¿no? Pueden desaparecer si ellos son manejados inapropiadamente. Parece que sí, ¿no? Acá lo dice, ¿no? Estos recursos pueden ser vendidos como la madera, ¿no? Es renovable si no se talar, el río y el agua también son renovables si ellos están permitidos limpiarse a sí mismos de contaminantes, ¿no? Claro, eso significa que pueden desaparecer si ellos son manejados de manera apropiada. Ellos son considerados recursos bueno, agotables o no renovables, no, ¿no?
son accesibles en una cantidad limitada en la superficie de la Tierra. No, eso se refiere a los que son inagotables. Ellos son recursos renovables disponibles en una cantidad limitada. No, al contrario, ¿no? Muy bien, avioncito. Chicos, tranquilamente así un texto puede venir en una misión, ¿no? Por esta dificultad. Y mira, extrapolación, ¿no? Si los científicos crearan una sustancia que pueda reemplazar al petróleo, luego, ¿ya? Si los científicos crearan, acá debería más bien ser en pasado, ¿ya? Crearan, ¿no? Sí, acá debería ser, chicos, en pasado, o sea, debería estar así en... Creates, ¿no? Ahí está, ¿no? Para hacer la second condicional. Y como pueden ver, acá está cool, ¿no? Cool puede ser wool también, ¿no? Pero le han puesto cool. O ahí está wool puede ser, ¿no? Pero puede ser cool también. Ya hemos visto ya que no hay un problema, ¿no? Acá está, ¿no? Hemos visto que puede ser wool, pero puede ser también cool o mine, ¿ya? O can incluso. Entonces, si se creara, ¿no? Si los científicos crearan una sustancia que pueda reemplazar al petróleo, entonces este recurso agotable sería usado varias veces. No, pues, no, ya no sería agotable, ¿no? Porque si lo han creado es porque no se va a agotar. Este recurso natural podría ser considerado renovable. Podría ser considerado renovable. Renovable. No necesariamente, ¿no? Este recurso natural. No, pues, ya no, pues. El petróleo sería, ya no sería, el petróleo igual sería no renovable, ¿no? El petróleo todavía sería considerado un recurso agotable. Este recurso agotable podría ser adecuado, pero no necesariamente, ¿no? Aún así podría usarse, como ya pueden reemplazarlo, entonces pueden hacer que el petróleo se acabe del mundo, ¿no? Claro, pues. La clave es, chicos, eso no cambia que el petróleo todavía, todavía sería considerado un recurso agotable. Claro, eso no cambia para nada, se mantiene, ¿no? Eso sí. Más bien, el recurso, la sustancia que se ha creado, eso podría ser renovable, ¿no? Eso sí, eso podría ser renovable, eso podría, y además podría hacer que finalmente nos acabemos con todo el petróleo de la Tierra, porque ya sabemos cómo reemplazarlo, no hay problema, ¿no? Entonces la clave es la C. Bueno, chicos, con eso terminamos esta primera parte. Bueno, la clase de hoy día hemos trabajado los 3 textos tipo examen de admisión de San Marcos. Dejo para que trabajen y practiquen en casa de los textos que faltan, por favor, háganlo, para que practiquen especialmente los tipos de preguntas, ¿no? Que hemos visto ya, que van a venir sí o sí. Luego, la manera como ven los textos, eso varía, pero ya estamos trabajando en ese aspecto. Muy chicos, espero que haya quedado claro. Un gusto con ustedes. Nos veremos encontrar el próximo jueves y a seguir estudiando para Chao, ya profesor, dar el gracias. examen con la mayor fuerza. Muy bien, Brigitte. Muchas Cuídate, gracias, un gusto. profesor. Cuídese. Hasta luego.